el Congreso nuestro es la máxima actividad de medicina respiratoria hecha en el país a nivel nacional. Recientemente tuvimos el de latinoamericano, que por primera vez se realizó aquí también en esta directiva, pero nosotros tenemos ahora el compromiso del Congreso Nacional. Donde ¿Qué número es este Congreso, doctor? El 19. 19. Okay. Este Congreso tiene que ver con neumólogos de adultos, neumólogos pediatras, cirujanos torácicos. Hay un gran número de invitados internacionales que vienen a aportarnos desde México, desde Colombia, diferentes países latinoamericanos. Y aparte de eso, hay enfoques muy importantes sobre lo que es la medicina del momento. La medicina, hay el long COVID, el COVID persistente, que ayer se hablaba en la prensa, el famoso, todos los problemas respiratorios que están apareciendo. Desgraciadamente voy a decir así, los problemas respiratorios han aparecido, sobre todo los virus, se han adelantado un poquito en la estación. Sí. Y ahora mismo tenemos muchísimos virus de influenza. El año pasado, ustedes recordarán que los hospitales de New York, sobre todo en enero y diciembre, estuvieron llenos de sincicial respiratorio, que ya por cierto también hay vacunas para sincicial respiratorio. Esa parte es muy importante. Nosotros vamos a hacer todos los enfoques desde el punto de vista de neumología pediátrica, desde el punto de vista de neumología del adulto y desde el punto de vista de cirugía torácica, en todo el sentido de la palabra, todo lo que abarque medicina avanzada en el mundo. Hay proyectos muy importantes dentro del programa que se van a presentar, que son los programas de las nuevas vacunas que hay para virus respiratorio, para tosferina, para sincicial respiratorio, para influenza, la combinación H1N1, H3N2, que ahora reaparecieron en de Salud Pública, ya por lo menos la trajo esta semana, o llegaron. Viene 450.000. 470.000. Nosotros vamos a vacunar la semana que viene. Sí, entonces eso es muy importante, esa parte. Y nosotros queremos incluso desde aquí ya hacer el llamado a la población que asuman esa responsabilidad, porque la posibilidad de las complicaciones que producen los virus, primero porque la inmunidad propia del ser humano baja con un virus, y cuando tú estás inmunocomprometido, ya sea por edad, ya sea por enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como asma, como cáncer, o sea, la posibilidad de que llegue una complicación por neumonía secundaria a un proceso viral es mucho mayor. Pero nosotros queremos aprovechar ese llamado que hizo el ministerio ayer justamente, y nosotros queremos apoyarlo, igual que lo hicimos cuando reapareció el COVID, que ahí no recibimos quizá el apoyo tan contundente de ellos, porque hubo alguien que dijo que no, pero nosotros sí. Bueno, Doris, no trajo muchos problemas, Doris. Sí, yo sé. Pero al final el doctor ni quiso ir al seminario que tuvo. No, se puso muy mal. Pero bueno, eso pasó. Nosotros tenemos la razón, ustedes se dieron cuenta después. La OMS, la OPS, salió. Sí, y la OPS salió, pero esta vez ellos salieron y nosotros estamos claros que sí, que en las últimas semanas, nosotros la mayoría estábamos en el Congreso Internacional de ERS, y sabemos que en Europa se están apareciendo muchos virus, incluso muchos médicos nuestros de que estábamos allá sentimos los procesos virales, y ahora aquí estamos viendo, ustedes saben que estamos en un mundo globalizado, ya no estamos como en los años de la guerra, de la gripe española de 1918, que cuando en ese momento lo que apareció era más lento porque el transporte era en barco y la gente duraba 2 meses para llegar de España aquí. La comunicación no era tanto. La comunicación no era tanto, pero ahora es mucho mayor. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Ahora hay mucha influenza A y B, mucha influenza A y B sobre todo. La B. Y sobre todo mucha B. Es curioso, pero ¿cuáles son los síntomas de la influenza? Exactamente. La influenza B. La diferencia generalmente, antes de contestar la pregunta, sí quería para agregar algo de la directiva. La directiva del doctor Plutarco Arias realmente ha sido una directiva un poco visionaria, muy visionaria. Ha sido una de las directivas más visionarias que ha tenido la sociedad, porque incluso este congreso lo hemos querido dividir en dos, y sobre todo inspirado en que la medicina después de la pandemia, porque ya no somos los mismos, como el mismo doctor ha mencionado. Por lo cual hemos dividido el Congreso en un precongreso, tocando justamente Santo Domingo y Santiago, que le hemos puesto más allá del triaje respiratorio.
El doctor cuando decía pero que... eso va a ser combinado con el Congreso. Es combinado, Okay, combinado con el Congreso. Ese es un precongreso. Ese es un precongreso 21 porque de octubre. el 21 de octubre, porque él dice Simultáneo. exactamente como cuando él venía, que él contactó muchos residentes, porque la sociedad se siente en la responsabilidad de, aunque no sean neumólogos, preparar los médicos que están en las emergencias para que traten bien al paciente, Y no sepan justamente, distinguir también. exactamente, justamente por la avalancha de pacientes que están llegando con muchos síndromes post-COVID. Y además, entonces estamos con el Congreso, que ya tenemos como lema este próximo paso, o sea, juntos construyendo una medicina respiratoria. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, nosotros estamos trabajando con atención primaria, pero también nosotros mismos estamos a la vanguardia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces, como me preguntaban, ¿cuáles son los síntomas de una influenza? Son síntomas que van desde nada hasta mucho. Por ejemplo, pueden ir con procesos articulares, dolor retroarticular, dolor de garganta, que a veces se puede confundir hasta con un COVID, fiebre. Pero sin embargo, hay pacientes que nos han llegado simplemente con un dolor de cabeza y no solamente tienen influenza A, también tienen influenza B y también han tenido COVID. O sea que han coincidido en los virus, y a veces hay pacientes que no tienen influenza y sin embargo uno se da cuenta que es un virus porque ya llegan con los glóbulos blancos bajitos, el paciente con muchísimo malestar. Entonces hay que tener cuidado con la automedicación en este caso, porque los pacientes entienden que inmediatamente tienen que empezar a tomar antibióticos. Entonces es un virus que tenemos. Entonces eso es parte de lo que la directiva del doctor Plutarco quiere crear conciencia, sobre todo en la atención primaria, de cómo tratar bien a esos pacientes cuando llegan ese primer contacto, cómo deben tratar a esos pacientes, porque en una buena o una mala decisión también está la vida o la muerte de un paciente. Una pregunta que no se nos vaya a quedar, eso puede ir con el tema. Hace como, y yo le dije a Doria, averíguate eso, hace como 2 o 3 meses, salieron informaciones que indicaban de Estados Unidos que en el mundo se estaba produciendo una gran escasez de medicamentos para los problemas respiratorios, que no, precisamente no había, ¿te recuerdas? Sí, y yo le dije, averíguate aquí en el mercado farmacológico, sí, qué situación se está dando, porque hubo al principio de cuando tuvimos la pandemia, y también cuando se terminó la pandemia y empezó el virus de la influenza. No sé si recuerdan que habían farmacias que no tenían ni siquiera antigripales. Sí, la gente lo llevó todo. La gente empezó a llevárselo todo. Y tuvimos una pandemia, por así decirlo, de escasez de medicamentos. Actualmente nosotros como neumólogos indicamos nuestros medicamentos y no hemos tenido ningún tipo de problema. O sea, para los que hay, digamos, para atender esos problemas respiratorios que están apareciendo, sí tenemos. Los que son comunes aquí, sí. Quizás se escaseó un poquito el de los antivirales que se usaban para COVID, pero después la mayoría no. Pero todavía, si usted necesita, yo lo puedo conseguir. Lo voy a mandar. Mándame la receta de rápido. Hay muchos laboratorios. Hay muchos laboratorios que ahora, por la vanguardia del auge de la influenza, de las enfermedades tipo virales, ahora a nivel de terapia respiratoria, nos han llevado otras opciones u otros nombres con los mismos componentes de los mismos antivirales, con mejores precios. Es decir, hay muchos ya laboratorios en el país que están produciendo gran cantidad de antivirales, sobre todo para influenza. Pero tenemos el problema de que ahora estamos en un país tan tropical que cualquier sintomatología que tenga un paciente que venga a la consulta puede ser hasta dengue. Exacto. Con esto que tenemos ahora, es decir, estamos ante una oleada de enfermedades virales actualmente. Una oleada. Sí, que no sabe, que lo mejor es, claro, estudiar lo más correcto al paciente y enviar a hacer los análisis correspondientes, porque podemos tener COVID, podemos tener influenza, o podemos tener dengue. Y los síntomas muchas veces son los mismos, A veces hay pacientes que simplemente tienen fiebre. Entonces, al día de hoy, ustedes como sociedad,
¿cuál es el, digamos, el cuadro que tienen a la mano, así real, del momento en torno a esta enfermedad, virus respiratorio? O sea, ¿cuántos se identifican y si hay virus no identificados? Si yo fuera a buscarle una situación real a lo que está pasando, yo digo, nosotros tenemos mucha influenza ahora, es verdad, Mucha sobre todo influenza. tipo B. Ujú. Pero Sobre todo en niños, ¿verdad? si nosotros, En adultos. cuando nosotros llegamos, hay adultos mayores. algo que nos está llamando mucho la atención, y a mí personalmente me está pasando. Cada vez que yo hago una tomografía en pacientes que tuvieron COVID suave, que no se trataron, ahora resulta que hay demasiado daño intersticial. No sé, Mucho lo daño. está pasando. Y estamos viendo, el otro día salió un reportaje de ustedes en el Listín Diario, de unos españoles que decían la destrucción del pulmón prácticamente, creo que se titulaba así. Sí, sobre eso. Hablaba de eso, muy interesante. Y ayer veía yo, o sea, cómo se hablaba del problema del opinavir con con la mutación del gen del COVID, o sea, pero que esta enfermedad parece que vino para quedarse y ha dejado mucho daño, muchas secuelas importantes a nivel pulmonar. Muchos daños pulmonares. Muchos daños pulmonares Entre crónicos. otras cosas. Y entonces por eso nosotros tenemos esos temas de long COVID y de COVID persistente, que lo tenemos dentro del plan del Congreso. Y le vamos a hacer llegar las informaciones que lleguen a ustedes, todas detalladas. ¿Usted tiene, doctora, algo Ajá. escrito sobre el El Congreso? Que programa. me mande todo eso del programa. y Yo todo se lo eso. puedo enviar. Y sí. los invitados, Pero es bueno sí decirle que con respecto a eso que dice el doctor Plutarco, es una gran realidad. Porque estamos viviendo una medicina diferente después de la Totalmente, pandemia. totalmente. Ajá. Precisamente, nosotros enfrentamos con la pandemia dos cosas. Primero, desnudamos nuestros sistemas hospitalarios, Obviamente. que definitivamente hasta en los países de primer orden no dieron abasto. Exacto. Una situación que sucedió fue que hubo muchísimas muertes porque también no estaban claros. Hay que reconocer que la Sociedad Dominicana de Neumología y mis compañeros están acá. Nosotros podemos felicitarnos porque nosotros siempre tuvimos un paso hacia adelante en el tratamiento del COVID. Pero sí, en algo puedo sí decirle, la gran mayoría de los pacientes que nos están llegando, cuando no están llegando con virus, están llegando con muchas lesiones. Ya No, contaron. Sí. exacto. Y uno le pregunta, ¿y usted sufrió de COVID? Sí. Y no solamente lesiones a nivel pulmonar, aparte de que están llegando con fibrosis, están llegando con muchas lesiones cardíacas, o sea que se lo han querido pegar a la vacuna, pero realmente son lesiones que llegan con intolerancias gástricas, porque hay muchas teorías que dicen que el COVID incluso que permanece muchísimo en la parte de los intestinos. Entonces eso vuelve y se reactiva y hace inclusive como su brotecito, aunque no esté positivo. Entonces empieza, y muchas enfermedades raras que nosotros no habíamos visto. ¿Cómo cuáles, doctora? Bueno, esas mismas enfermedades, por ejemplo, osteoarticulares, muchos, por ejemplo, jóvenes que están, por ejemplo, padeciendo de arritmias, que eso no está preocupando mucho. Exacto, que no lo vivían antes. Sobre todo también problemas de coagulación. Porque una de las cosas por las cuales el COVID se llevó mucha gente fue por los problemas de coagulación que hubo, esos embolismos. Por ejemplo, muchos problemas a nivel intestinales, sobre todo insuficiencias que lo hemos tenido, por ejemplo, en mi clínica y en La Vega. Por eso es que hoy en medicina el doctor Plutarco se le ocurrió la gran idea de traer de México 2 profesionales de primer nivel y nos van a dar lo que se llama un curso sobre lo que es la rehabilitación pulmonar, que es ahora mismo una de las principales armas que nosotros contamos con ella. El doctor hizo los contactos, gracias a Dios, y van a estar con nosotros en un curso precongreso